¿Alguno de ustedes ha pasado por la experiencia de haber extraviado a su hijo? Bueno, mi hijo vecino se me perdió en una guagua. ¿Se le perdió una guagua? Sí, yo me levanté en un lugar y se quedó en la guagua. Ay, ¿y cómo Él lo se puso? levantó y yo me quedé en la guagua. ¿Y entonces cómo fue eso? ¿Cómo No, aquello fue terrible. ¿Cómo entonces le cayeron atrás la guagua? ¿Cómo hicieron? No. Volví para acá para volver a buscarlo. Estaba en la parada. ¿Cómo se sintió usted cuando vio que su hijo siguió una guagua, usted se bajó y su hijo Terrible aquello, el mundo se lo vino abajo. se le vino el mundo Yo no abajo? conocía al Señor con aquello. Bueno, el hermano Felo pasó una experiencia bastante difícil. Yo recuerdo cuando yo visitaba las fiestas de Holguín, que casi siempre en alguna de estas fiestas, a veces hasta 2 y 3 veces anunciaban por el audio, por el altavoz, se ha encontrado un niño perdido, se llama así, les pedimos a los padres que vengan a recogerlo. Vestido así, la ropa que traía en eso para ver si lo La ropa también a ver si lo encontraba. Pero ya en el momento que uno escuchaba eso, usted podía ya imaginarse cómo andarían esos padres. Bueno, uno entiende que en el momento que ellos escuchan el anuncio les regresa el alma al cuerpo. Esos padres, usted se lo imagina, de que deben andar vuelto locos, como decía la hermana Elsie, buscándolo por donde quiera. Quizás hizo un equipo, levantó un equipo de gente para ayudarles a buscar, diciendo cómo andaba vestido, buscando por donde quiera. Y en ese desespero y en esa búsqueda donde tantos niños, déjenme decirle, no solamente en Cuba, sino en el mundo, donde muchos niños se pierden en esos lugares. Hay personas que roban a los niños, los secuestran y se los roban también. Y muchas personas al pasar por ese momento no tienen la esperanza de reencontrarlo. Pero qué alivio cuando esos padres escuchan por el altavoz que se dice que su hijo ha aparecido, que vaya a recogerlo. Miren, usted se imagina ese reencuentro, el padre con su hijo aferrado, la madre llorando, dando gritos porque encontraron al niño, llamando enseguida a sus amigos, ya apareció, todo el mundo alegre, fiesta, y realmente eso es algo que es un feliz final y desenlace que no siempre se lleva a cabo para los padres que extravían a sus hijos, y a veces el terrible fin que les lleva a sus hijos, porque a veces las personas que los roban no son para cosas buenas. Médico, pastor, los cogen y los secuestran para sacarle sus órganos en Colombia. Para sacarle sus órganos, prostituirlos, todas esas cosas. Pero bueno, nosotros queremos pensar en esta mañana positivamente, ¿verdad? Mirando a esos padres que han podido encontrar a sus hijos y lo que ellos experimentan al encontrar a sus hijos. Realmente la parábola del hijo pródigo en la Biblia, juntamente con 2 parábolas más acerca de la oveja perdida, la moneda perdida, simplemente ilustra esta verdad del Padre Celestial encontrando a sus hijos perdidos, y habla sobre todas las cosas de ese amor anhelante del Padre buscando a sus hijos perdidos. Y ciertamente es lo que enseña esa parábola. La historia del hijo pródigo representa a todos los pecadores perdidos que se arrepienten y vienen al seno del Padre, que les anda buscando todos los días de su vida. Bajo ese título, Perdidos Encontrados, quisiera que fueran a su Biblia, buscaran allí Lucas 15 del 11 al 24, donde estaremos viendo solo algunos versículos que revelan la verdad esencial en la parábola del hijo pródigo. Esta verdad en la parábola es: Dios recibe alegremente al pecador arrepentido, o al padre a su hijo perdido. Esta verdad surge de la historia del hijo pródigo, que representa la historia del pecador arrepentido, recibido por Dios. Ahora, bajo este encabezado de pecador arrepentido, ahí no solamente están aquellas personas que no conocen de Cristo, también se aplica
a creyentes que se han apartado, viven perdidos, otros visiblemente, otros en la iglesia y están apartados, viven perdidos y hay una restauración. Entonces, cuando hablamos de perdidos e encontrados, tenemos en mente a personas que nunca se les ha predicado el Evangelio y personas que vienen a Cristo arrepentidos, pecadores que se arrepienten, pero también hay creyentes que se han apartado y se reconcilian con el Señor. Tenemos en mente esto y lo podemos encontrar, esta gran verdad de la reconciliación del Padre con su Hijo perdido, en los términos y la historia del Hijo pródigo, donde vemos que el arrepentimiento, donde podemos apreciar enseguida el arrepentimiento del pecador. El arrepentimiento del pecador al concientizarse de pecado. Mira allí en el verso 17. En el verso 17 dice, y volviendo en sí. Es decir, recuperó, ¿qué cosa? La conciencia. El hijo pródigo había tocado fondo. Él llegó un momento de quebrantamiento en su vida, donde le había ido tan mal, donde lo había perdido todo, donde se dio cuenta de lo insensato que había sido al abandonar a su padre, a quien le había pedido, como ustedes recuerdan de la parábola, le había pedido la parte de su herencia y se había ido por el mundo y la había malgastado. Se había llegado un gran hambre a aquel lugar, lo había perdido todo, y en esta condición en que él toca fondo, vuelve en sí, se da cuenta de la necesidad que él tenía y de lo bien que estaba con su padre, de lo insensato que fue, y aún considera que a un trabajador de los de su padre era mejor atendido, tenía mejores condiciones de vida que él como trabajador en una tierra extraña donde que alimentaba a cerdos y quería comerse la comida de los cerdos, pero no podía, del hambre que estaba pasando. Dice, bueno, vuelve en sí. De allá mi padre, los trabajadores de él al menos viven un poquito mejor que yo. Y descubre lo insensato que había sido. Bueno, Jesús se refiere a los pecadores, digo a los pobres, como a bienaventurados, en el sentido de que él es más fácil entender su necesidad de Dios y volverse a él, como vemos en Lucas 6, del 3 al 4. En cambio, dice de los ricos todo lo contrario. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que le va bien en la vida, el que lo tiene todo, cuán difícil es buscar a Dios cuando nos va bien. Casi siempre se cumple el dicho de que buscamos a Dios, venimos a Dios por el dolor, no por el amor como se quisiera. Todos vienen a Dios por el dolor. La persona que tiene todas las cosas en la vida, difícil para ellos de que se puedan arrepentir y volverse a Dios. Pero no saben que tienen la gran desdicha de que sus riquezas no pueden salvar su alma y que de nada le vale vivir la buena vida, ganar el mundo, como dice el Señor, si al final pierde su alma. Pero está en ese estado de que están bien y no ven esa necesidad hasta que ya es demasiado tarde. Y en el juicio final delante de Dios, el veredicto será de una condenación eterna en el infierno, nada comparada a la poca dicha que tuvo, a la gran dicha que tuvo el poquito de tiempo de 80 años y duró bastante en la tierra. Sin embargo, los pobres, los necesitados, los que sufren, generalmente se dan más cuenta de su necesidad de Dios y vienen a Dios. Y esto fue lo que pasó con este joven cuando vio su condición. No tuvo dinero, todo estaba bien, pero cuando se vio sin dinero, se vio perdido, se vio pasando hambre, miserable, entonces entendió su insensatez y necesitaba de Dios. Afortunadamente, este volver en sí del hijo pródigo no es solamente al ver su necesidad, como muchos siguen a Cristo por los panes y los peces. Vemos que conlleva una confesión de pecados. Vean el verso 18, allí lea, que admite no solo su pecado contra su padre, sino contra el cielo, lo cual se refiere también a Dios. Su pecado era grande porque le había pedido la parte de su herencia a su padre mientras él estaba vivo.
Eso equivalía a desearle la muerte. No le interesaba una relación con su padre, no quería a su padre, lo que le importaba era el dinero. Apenas que cogió el dinero, se lo pidió vivo, le cogió el dinero y se fue y lo abandonó sin ningún tipo de relación. Bueno, así actuamos con Dios. Dios también es el Padre de la creación, porque ha creado todas las cosas en el sentido paternal de que Él nos ha creado, de que Él nos sustenta la vida, nos ha dado todo. Y así actuamos como el hijo pródigo cuando nosotros le pedimos, generalmente le pedimos que, como usted dice, yo lo único que pido es salud y no sé qué más. Le pedimos la vida, pero simplemente como el hijo pródigo, para malgastarla, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, el deseo de Dios, y mucho menos querer tener una relación a Dios. Simplemente le pedimos a Dios, y todo el mundo le pide a Dios que le dé salud, que le dé vida. Y esa vida para malgastarla como quiere, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, ni su relación personal con Él. Bueno, Dios nos hizo para tener una relación personal con Él. Y ciertamente cuando nosotros hacemos esto, pecamos contra Él. Aún el pecado que este hijo pródigo comete contra su padre, también lo entiende contra Dios, porque todo pecado en última instancia es contra Dios. Sabe que su acto fue una transgresión de un mandato de Dios de honrar a su padre. Él sabe que no lo honró. Vemos a menudo hijos que abandonan a sus padres cuando están enfermos, a veces hermanos que se fajan por no querer cuidar a sus padres enfermos. Y este lo hizo peor. Este lo dejó y se fue por completo. Bueno, ciertamente el pecado en última instancia era contra Dios, que había instituido, había mandado honrar a sus padres, y además que es el, como dice David, Él es el único justo en su palabra y por tanto el máximo calificado al final juez del mundo para juzgarnos a todos por nuestras obras. Y todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Este hijo pródigo entendió eso, confiesa su pecado. Yo pequé contra mi padre. Y él ensaya en ese lugar, él dice, yo voy a llegar y voy a decirle, Padre, pequé contra ti, dice en el verso 18, y pequé contra Dios. Pero no debemos pensar que esta confesión fue una confesión superficial tampoco, ni pensar que estamos hablando de un arrepentimiento con lágrimas de cocodrilo, porque hay personas que son muy buenos actores, pero no era el caso. Él no llega al Padre con exigencia, reclamando sus derechos de hijo porque sabe que ya lo había perdido. Él dice, hazme, no merezco ser llamado tu hijo, simplemente hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Me va mejor como tu trabajador que como trabajador en tierra extraña. No merezco ser un hijo. Él llega con una confesión, con un arrepentimiento, con una conciencia. ¿Qué diferente es eso a los hijos que reclaman su derecho por las redes, canciones y tantas cosas que andan arrebatando las bendiciones? Qué diferente este espíritu de verdadero arrepentimiento. Una confesión que le lleva a la humildad y a la comprensión de que no se merece nada y viene delante de Dios rogando su perdón. Pero su arrepentimiento genuino conduce a más, no solo a esta actitud humilde, a sus palabras, sino que también conduce en un retornar a Dios. Vean el verso 20, la primera parte. Lea conmigo que dice que levantándose vino a su padre. Este venir implicó un cambio de estilo de vida. Él vivía de una forma en aquella tierra perdida, lejos del seno de su padre, pero a él regresar a su padre, él se estaba sometiendo nuevamente, había dejado aquella vida perdida, se estaba sometiendo al estilo de vida como un trabajador que él quería ser para su padre, bajo el orden y el mandato de su padre. Ahora sí entendió que era mejor obedecer a su padre y estar bajo su liderazgo, el liderazgo de su padre, la guianza para su vida de su padre, y ahora sí quería someterse como un trabajador y aguantar toda exigencia que viniera de su padre, ahora como un empleador, porque sabía que aún así estaba mejor, era un mejor empleador su padre. Realmente la prueba definitiva de arrepentimiento la vemos en una persona cuando cambia su vida, cuando se convierte. Por eso decía que aún habiendo creyentes en la iglesia que no vea un venir en Dios, un volverse a Dios, una conversión, una entrega genuina del corazón a Dios,
rindiendo su vida al señorío y cuidado de Dios, obedeciéndole en su palabra, dejándose guiar por Dios, es un creyente que está perdido, está apartado, es como este hijo perdido y necesita pues reconciliarse con Dios. Hoy muchos dicen creer en Dios, pero lo hacen en su manera, sin cambiar su vida, y entregan su corazón a Jesucristo. Dicen amarle, pero ¿qué dice el Señor? El que me ama, guarda mis mandamientos. Juan 14:21 nos enseña esa verdad. Bueno, hermanos, tenemos que arrepentirnos como lo hizo este pecador arrepentido de la parábola del hijo pródigo. Es ese arrepentimiento el que nosotros necesitamos, un arrepentimiento genuino delante de Dios, porque solamente así podremos experimentar también lo que continúa en el desenlace feliz de la historia, y es la restauración de ese pecador. La restauración del pecador es la bienvenida divina. Mire, en la parábola ese padre no pudo recibir de la mejor manera a su ingrato hijo. No pudo recibirlo de mejor manera. Note que él solamente de verlo a lo lejos, él se echa a correr. Porque dice que fue el versículo, que fue en los versos 21, 22, que él se fue movido de misericordia apenas que vio a su hijo. Y fue corriendo y se le agarró del cuello, besos, abrazos. Note que ni siquiera le dejó decir, todavía me arrepiento. No le había dicho nada y ya el padre salió corriendo. Eso habla de la disposición divina del Padre Celestial de recibir al pecador. Aún no se había arrepentido delante del Padre en la parábola, pero ya se venía acercando y ya el Padre fue para allá corriendo, no dejó ni hablar. De hecho, el discurso que tenía ensayado tampoco se lo dejó terminar. Solamente le digo la parte de la confesión importante y necesaria. Pero cuando le iba a decir que quería pues ser uno de sus trabajadores porque no merecía ser su hijo, el padre no lo dejó terminar. Y es que ahí vemos entonces la gracia del Padre Celestial. Se ve aún más en la restitución que le hace. Es como si dijera, no, trabajador no, tú eres mi hijo. Y mira aquí en los versos 22 y 24, que sin una sola palabra de reproche, ¿sabe? Como el tan satisfactorio te lo dije, ni siquiera eso le dijo el padre, ni una palabra de reproche. Y enseguida, con gran regocijo, habló de celebraciones porque su hijo había regresado y le dio una serie de regalos, que cada regalo hablaban de la restitución que le hacía como hijo. Le regaló el mejor vestido, vean los versículos allí del 22 al 24. Así el mejor vestido solo estaba reservado para el huésped de honor. El anillo, un símbolo de autoridad como hijo. El calzado, que no era usado por los esclavos, lo que él al menos aspiraba a ser. Estas cosas representan pues la restauración plena que el Padre le había hecho. Así hace, pues, proclama esta celebración, matar el mejor, el carnero más gordo. Eso solamente era reservado para ocasiones muy especiales y sin duda lo era para este padre. Y dice la razón por la cual lo había hecho, de que estaba tan alegre y que estaba haciendo esta celebración, que el equivalente, por ejemplo, para nosotros sería como asar un cerdo en fin de año. Nosotros no asamos cerdo todos los días, sino eso es para una ocasión especial. Pues eso fue lo que hizo el padre, era su ocasión especial, quería hacer la mejor fiesta, invitó a todos y honró a su hijo, le restituyó como hijo, con besos, abrazos, con gran amor, como si nada hubiera pasado. La causa de la alegría del padre era doble, por la condición de su hijo que había pasado de muerte a vida. Muchos padres experimentan el abandono de sus hijos, y por muy ingratos que sean estos hijos, inclusive por muy malos que sean estos hijos con sus padres aún en casa donde viven, el padre no deja de lamentarse y de dolerse por la condición de su hijo. Todo el mundo puede odiar a su hijo afuera, todo el mundo, porque sea un delincuente, porque sea quien sea, pero el padre no puede. Se pueden hasta burlar de su hijo afuera, si está en vicio, si está
en cualquier vida perdida. Sin embargo, el Padre, aunque el Hijo le abandone, aunque el Hijo le maltrate, el Padre sigue doliéndose por la condición de su Hijo, porque quiere que su Hijo esté bien. Y este Padre en la parábola se alegra porque ese Hijo estaba en una condición de muerte. Tenía los días contados, iba a morir de hambre, como un pordiosero, en aquella región. Y era muerto también en el sentido de que ya para él no lo podía ver, no lo podía tener, y era como alguien muerto, porque no lo podía tener. Bueno, así nos dice la Biblia, de que nosotros sin Dios estamos muertos en delitos y pecados. Es la condición de todo pecador que no se arrepiente. Sin Cristo estamos en una vida condenados a muerte. Y ciertamente el regocijo en el corazón de Dios cuando una de sus criaturas, un pecador, se arrepiente, y ya entonces ese pecador no pierde su vida. También la dicha del Padre por recuperar a su Hijo perdido, porque, bueno, usted puede saber que eso fue una gran pérdida para él. Como padre, él estaba encontrando su más preciado tesoro, lo que más quería en la vida lo estaba encontrando nuevamente, acababa de asomarse por el camino. Tanta era la alegría y la dicha de ese padre cuando ve a su hijo que aún sale corriendo a verlo. Y ahorita no mencioné que en el contexto era impropio un anciano correr de esa manera. Ellos usaban vestiduras y tenían que descubrir sus pies para salir corriendo, y eso era impropio de un anciano. No le importó a ese padre. Él corrió a buscar a su hijo. Qué gran alegría de haber encontrado. Así la Escritura nos dice que de Dios es la iniciativa y el resultado de la salvación, por ejemplo en Juan 15:16 y en Filipenses 1:6. Oh, cuán grande salvación. Tal restauración produce en nuestro corazón un agradecimiento que hace eco el himno muy conocido que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. En realidad la historia del hijo pródigo, hermanos, es la realidad, ilustra la vida de todos los cristianos hoy en la iglesia, que una vez sin Cristo vivíamos sin Dios en el mundo, condenados a la muerte en nuestros delitos y pecados, y vinimos a Dios arrepentidos y ya estamos en la iglesia. Yo recuerdo cuando niño yo conocí del Señor, yo recuerdo que yo le decía al Señor: Señor, yo lo que te pido es que me des la vida, pero quería vivir mi vida en los deleites del mundo. Luego de años, entonces ya pude un día volver en sí como este pecador arrepentido y decirle: Señor, he destruido mi vida, he arruinado mi vida, yo te la entrego en tus manos, yo quiero que tú la arregles, yo quiero que tú no supe manejar mi vida, yo quiero que seas tú. Y para eso quiero ir a la iglesia y quiero obedecerte, porque es mejor la vida dentro de la iglesia que lo que yo traté de buscar en el mundo. Porque al ver mis frustraciones en el mundo y el desencanto que había en el mundo. Bien, curiosamente yo le dije al Señor: no merezco ser un hijo tuyo, ser tratado con honores, ministerios dentro de la iglesia, solamente yo te voy a servir en lo que haga falta, yo voy y te sirvo. Y recuerdo, yo no había leído la parábola del hijo pródigo, y recuerdo que cuando leí esta parábola y pude entender lo que pasó después, y cuando yo voy a la iglesia yo pude sentir, nosotros sentimos a Dios en nuestro corazón, y pude sentir durante un servicio ese abrazo, esa bienvenida generosa que Dios me dio. Para Dios, Dios me estaba restituyendo con pleno derecho, como hijo, me estaba recibiendo con su amor, pude sentir ese amor paternal de Dios. Yo simplemente quería ser un siervo y que Él fuera mi amo, y Él me dijo: no, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y me dio el honor de este llamado al ministerio pastoral, que es uno de los honores de mayor responsabilidad dentro de la iglesia. Y qué bueno es lo que Dios hizo conmigo, y sé que así ha hecho con muchos. Y les comparto esta historia porque hoy pueden haber muchos pecadores que no se han arrepentido, inclusive creyentes. Recuerdo también una ilustración
decir algo que pasó con un evangelista, que le habían regalado un anillo y él tomó el anillo, fue a una campaña, empezó a predicar y dice el evangelista que él sintió de parte de Dios que le regalara ese anillo a un joven que estaba por allá atrás como medio por diosero, mal vestido. Y él dice, pero ¿cómo que le regálale el anillo? Y él manda a llamar al joven, el joven no quería pasar, pero traen al joven y él le pone el anillo, como el hijo pródigo. Dice, y le dijo las palabras del hijo pródigo restituyéndole como hijo, en una restauración. Y dice él que este joven era un joven muy influyente, fue un joven muy influyente en su tiempo, un evangelizador que evangelizaba en multitudes, en estadios, muchos se convertían, y cayó en pecado. Y al caer en pecado se apartó y vivía en las calles miserablemente. Y Dios en esa predicación, en ese culto, Dios le restauró. Yo sé y yo entiendo de que muchos hoy necesitan esa reconciliación con Dios. Personas que no conocen a Dios y aún personas que han conocido a Dios y de una forma u otra están apartados de Él. Y lo que enseña esta parábola es que Dios recibe alegremente al pecador arrepentido cual padre a su hijo, sin importar lo que haya hecho, no importa lo grande que haya sido la ofensa. Dios lo recibe alegremente como el padre a su hijo perdido, con solo que se arrepienta, con un arrepentimiento genuino. Y yo creo que esta palabra viene llamando a una reconciliación de nuestros corazones para con Dios día a día, y una reconciliación también de los que no conocen a Cristo afuera, para que usted también le lleve este mensaje. Por favor, les pido, los mensajes lo estamos grabando también, que pueda compartirlo con un vecino, con un amigo. En memoria pueden grabarlo, los que tienen la posibilidad lo pueden ver en las redes, lo pueden descargar. Y compártale eso, porque mi único propósito con esto es, como dice la Biblia, de que haya fiesta en los cielos. Con el Padre me alegro porque el Padre puede salvar a un hijo. Y como ser humano también me sensibilizo con aquellos que también están perdidos. Pero también puedo alegrarme y puedo entender que a través de esta palabra en la Biblia del hijo pródigo, muchos pueden ser reconciliados, muchos perdidos pueden ser encontrados, y el corazón de Dios tener alegría y haber fiesta en los cielos. Sea alguien que lleve ese mensaje, que sea alguien que viva ese mensaje, trayendo alegría al corazón de nuestro Padre, siendo pecadores encontrados, pecadores que se arrepienten y vienen a Dios. Dios le bendiga, hermano. Ha sido un placer poder compartir la palabra en esta mañana.